si no caíste, cuídate de caer, vigila tu vida, presérvate, protégete, busca cobertura espiritual, porque el diablo no es malo, el diablo es cruel. Por eso Cadáver de impecable apariencia, le doy la bienvenida, un Dios te bendiga, gracias por hacernos parte de este nuevo hijo literario, número 26, y de verdad, gracias, porque de verdad que nuevamente has dejado plasmado una vez más tu corazón. ¿Ya pudiste leerlo, Yulei, el libro? Sí. Y le estaba comentando a los que se estaban conectando que me da pena con usted que pudiera ver alguna de mis páginas, porque creo que no lo he leído, creo que me lo he masticado, creo que lo he rumiado, creo que lo he disfrutado al máximo y estoy muy feliz. Ese era el objetivo, Yulei. Yo también acostumbro a subrayar las frases, a doblar las páginas, a marcar, a poner post-it. Creo que un libro no solamente hay que ingerirlo, también hay que digerirlo. Y eso se hace pues asimilando cada frase y marcando cada página. Me parece muy bien. Cadáver de impecable apariencia. ¿Cómo surgió en su corazón? Bueno, el título soy consciente de que es un poquito atrevido y tal vez genera cierta expectativa. Mira, Cadáver de impecable apariencia aborda una historia inspirada en hechos reales. Obviamente no todo lo que ocurrió se cuenta en este libro y no todo lo que se cuenta en este libro ocurrió, pero las dosis de realismo, las dosis de realidad son suficientes para saber que ha sido inspirado en hechos reales. Este libro cuenta la historia de un pastor de éxito, con una tremenda proyección ministerial, un pastor carismático, no solo conocido, sino también reconocido, que tiene una noche de infidelidad. Inmediatamente que él comete ese pecado, es consciente de lo que ha hecho, siente que en su corazón se desata un incendio, él sabe que debe confesar, que debe restaurarse, que debe pedir perdón, pero sabe también que si confiesa su pecado, perderá su posición, perderá su autoridad, tal vez pierda su iglesia, tal vez pierda incluso su familia. Así que decide guardar en secreto su pecado, pero pronto se da cuenta de que albergar ese pecado en su interior es como ser anfitrión de un cáncer. Siente que está muerto por dentro. Como dijo el salmista David, mientras callé, envejecieron mis huesos. Él sabe que está muerto y sin embargo, de cara a la galería, de cara a los demás, sigue brillando, sigue viajando en clase ejecutiva, sigue teniendo miles de seguidores, sigue siendo reconocido, es decir, es un cadáver de impecable apariencia. De ahí viene el título, una persona que está muerto en esencia, pero que tiene una impecable apariencia. Esa es la razón del título de este libro. ¿Acaso un pastor puede caer? Gracias, Yulei. Me parece un enfoque magistral de la entrevista. Te lo agradezco de verdad. Mira, un pastor o una pastora, somos seres humanos. Hace 39 años que Dios me concedió poner mis manos en el sagrado arado. Y estos 39 años solo me han convencido de una cosa: soy vulnerable y cada vez soy más vulnerable. Ocurre que el ministerio nos otorga una identidad ineludible y a veces pensamos que si nos mostramos vulnerables, si nos mostramos desanimados, ¿qué van a pensar los demás? Mira, que piensen lo que quieran. Lo cierto es que somos seres humanos con pies de barro y que cuanto más Dios nos levanta en su mano, más debemos acudir a sus pies, porque somos totalmente vulnerables. Y será importante que por eso busquemos a alguien a quien abrir nuestra vulnerabilidad, personas de experiencia espirituales, pero un pastor puede caer. Por eso, el que esté firme, mire que no caiga.
así es, pastor. Muchas veces nos podemos encubrir con una fachada, con una doble máscara, ¿verdad? Para ocultar lo que sentimos, lo que nos está sucediendo por la sobrecarga del pastor. Y tenemos esa demanda, ¿no? Esa figura no se puede caer, esa imagen no se puede caer, no le puede pasar a mi pastor. Y como usted mismo dice, le puede pasar a cualquier persona. Pastor, ¿y qué usted dice de aquellas personas, ministros que juegan con ese juego? Con ese fuego, dice la palabra de Dios en Proverbios 6, versículos 27 y 28, dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Sí, ciertamente. Digo que has dado en la diana con el enfoque, Yulei, porque Cadáver de impecable apariencia pretende ser estas dos cosas. Por un lado, medicina preventiva para aquellos que no cayeron. Si no caíste, cuídate de caer, vigila tu vida, presérvate, protégete, busca cobertura espiritual, porque el diablo no es malo, el diablo es cruel. Por eso lo mejor que podemos hacer es marcar clarísimas distancias. Una de las personas que a mí me ha inspirado siempre es Billy Graham. Billy Graham es una persona, ya está con el Señor, recientemente, hace poco más de un año, partió con el Señor. Pero algo de lo que cautivó a todas las generaciones es que sobre Billy Graham y sobre su ministerio se pusieron 1000 lupas de aumento, intentando encontrar un fallo, un pecado, un fracaso. Nadie lo encontró. Y una de las cuestiones que Billy Graham dice es que él jamás viajó en su automóvil a solas con una mujer que no fuera la suya. La oficina pastoral de Billy Graham era de cristal, tenía los muros de cristal desde el suelo y hasta el techo. Y a pesar de eso, él nunca se vio a solas con una dama en su oficina. Hay muchos que dicen, se pasaba de la raya. Creo que a veces es mejor ser extremista que luego lamentar las consecuencias. Así que, como estamos hablando para aquellos que todavía no han caído, presérvate, cuídate, protégete, porque Dios sana todas las heridas, claro que Amén. Sí, pero hay heridas que dejan una cicatriz para toda la vida. Así es, pastor. Sobre el libro Cadáver de impecable apariencia, un proceso que estaba pasando David, alcanzando éxito, alcanzando esa fama, tratando, como usted mismo dice en su libro, dejando el matrimonio y poniendo el ministerio por delante. Como usted en muchas ocasiones ha dicho, que uno no debe cerrar la Biblia y abrir la agenda. Siempre ha estado David en esa posición, buscando primeramente a Dios. Yo pienso que de todo, cuando cae, a veces es el deterioro que dejamos de orar. Háblame de la oración, pastor, y por qué es tan importante cada día para no caer. Definitivamente lo es. Mira, hay determinados seguros de vida para el ministerio. Uno de ellos, indudablemente, es rodearnos de personas que nos cuiden, de mentores, de personas que nos protejan. Pero por encima de todo está la comunión con Dios. Acercarnos a Dios, estar en comunión con Él, convertir el costado de Jesús en nuestro domicilio espiritual. Eso nos asegura, nos garantiza. Mira, normalmente procuro, a mí me encanta viajar con mi esposa. Fuera de pandemia viajo 3 semanas al mes. Eso es mucho viajar. Y no siempre puedo viajar con mi esposa. Pero sabes, cuando viajo solo y he ministrado intensamente durante el día, al llegar a la soledad del hotel, yo me noto cansado. Y cuando estoy cansado, soy muy vulnerable. Cuando estoy cansado, mis defensas emocionales caen bajo mínimos. Así que tengo un protocolo de obligado cumplimiento. Cuando yo de noche llego a la habitación del hotel después de ministrar, lo primero que hago, es doblar mis rodillas
hablar con Dios. Le digo, mira, Señor, estoy cansado. Y tú sabes que cuando estoy cansado estoy en peligro. Por eso te pido, abrázame, confórtame, renuévame. Y esa comunión con Dios percibo que genera un muro de protección en torno a mí. Lo segundo que hago es llamar a mi casa, llamar a mi hogar, hablar con mi esposa, decirla te amo y escuchar que ella me dice te amo. Porque quiero recordar que aquí en Madrid, en España, hay una mujer que está esperando que el hombre que regrese a casa sea por lo menos tan íntegro como el que salió. Así que hago esas dos cosas, pero como muy bien dices, la comunión con Dios nos protege. Actividad sin intimidad es un serio peligro. El pastor que corre durante horas la buena carrera, pero no dobla sus rodillas ni un minuto, está en serio peligro. Y claro que este libro no es solo para pastores, es para cualquier persona que está en influencia. Una madre está en influencia, un padre lo está, todos tenemos influencia, por eso todos necesitamos la comunión con Dios. Gracias, pastor, gracias, porque es tan importante acercarnos a Dios cada día y buscar de su presencia, ¿ves? Como usted mismo nos enseña en este libro, Cadáver de Impecable Apariencia. Para todos aquellos que han cometido un pecado, sea pastor, ministro, líder, diácono, ujier, ¿está bien esconderlo? Es un serio peligro. Esconderlo es lo último que debemos hacer. Vuelvo a mencionar ese texto del salmista David. Mientras callé, envejecieron mis huesos. El pecado oculto es un cáncer que tal vez no dé la cara de inmediato, pero que se va expandiendo, va contaminando los órganos vitales hasta que es mortal de necesidad. El subtítulo de este libro, Cadáver de Impecable Apariencia, es el título, pero el subtítulo es Todos valemos mucho más que el peor error que hayamos cometido. Así que lo que intento transmitir, como digo, es que no solo sea medicina preventiva para quien no ha caído, sino que sea también medicina curativa, porque creo en un Dios y sirvo a un Dios que toma nuestros peores errores y los transforma en una obra de arte. No hay pecado, por horrendo y vergonzoso que sea, que resista el agua del arrepentimiento y el poder de la sangre de Jesús. Dios nos ama, y como tú muy bien dijiste, Yulei, en un story, no sé si fue hoy o ayer, tú mencionabas esa palabra de el apóstol Primera de Juan 2:1. Amén. Correcto. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, amén. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesucristo el justo. Amén. Hay restauración, hay restauración. Amén. Amén. Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Me hace recordar a 2 de Samuel 12, pastor, porque en un momento David, el dulce cantor de Israel, cometió un pecado, ¿verdad? Adulteró, pero lo escondió. Pareciera que no se diera cuenta, pareciera que el pecado hubiera matado la sensibilidad de la presencia de Dios, porque él no sabía. Yo pienso, ¿no? Y usted me rectifica, que él lo estaba haciendo, pero no, el pecado como mató su conciencia, la presencia, no escuchaba más a Dios hasta que el profeta Natán hizo una historia que lo puso en evidencia. Y yo quiero hacerle una pregunta. Una vez escuché esto, muchas veces, esto fue lo que escuché, muchas veces cuando Dios te expone en público es porque muchas veces te ha dado oportunidad en el privado. ¿Esto es correcto, pastor? Absolutamente cierto, Yulei. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero has tocado un punto muy importante. Mira, Jim Bakker fue un telepredicador, un hombre extraordinariamente respetado, conocido, reconocido. Tenía un programa de televisión, tenía una ciudad evangélica tenía este hombre.
Él, sin embargo, fue sorprendido en pecado. Fue sorprendido en un pecado de inmoralidad sexual. Cuando le confrontaron, y bueno, aparte de eso, luego descubrieron que había cometido estafas financieras también, pasó tiempo en prisión este hombre. Y cuando después de salir de prisión, le entrevistaron y le preguntaron lo siguiente: ¿es que nunca pensaste en hablar con tu esposa? ¿Nunca pensaste en hablar con el consejo de tu iglesia? Jim Bakker dijo: 1000 veces el Espíritu Santo me dijo, habla con tu esposa. 1000 veces el Espíritu Santo me dijo, confiesa tu pecado a los ancianos de tu iglesia. Pero no hice caso. Y mira, Dios es el esposo de la iglesia. Amén. Y Dios va a proteger a su esposa, a su amada. Es posible ser un buen mecánico de automóviles y vivir en la mentira. Es posible ser presidente de una multinacional y vivir en adulterio. Pero no es posible ser siervo de Dios y vivir en pecado. Tarde o temprano sale a la luz. O hay arrepentimiento, o Dios destapa ese pecado. Así que eso le ocurrió a David, efectivamente. Y mira, el protagonista de este libro, Cadáver de impecable apariencia, se llama David. Ese nombre es intencional. La historia que aquí relato es una historia real, pero los nombres son ficticios. Puse el nombre de David precisamente por eso, porque David cometió adulterio. David urdió luego un asesinato, pero cuando le confrontó el profeta, David se arrepintió. El Salmo 32 y el Salmo 51 son dos salmos idénticos. Llama la atención que dos salmos se repitan exactamente igual. Esos dos salmos fueron compuestos por David después de cometer el adulterio con Betsabé. Y David ahí dice abiertamente: contra ti he pecado, purifícame, suplicaba Dios, purifícame, crea en mí un corazón limpio. Hubo arrepentimiento, y porque hubo arrepentimiento, Dios dijo luego más tarde acerca de David: este es un hombre conforme a mi corazón. Un adúltero conforme al corazón de Dios, un asesino conforme al corazón de Dios. Es que hablamos de un adúltero arrepentido genuinamente. Hablamos de un asesino arrepentido genuinamente. Y el arrepentimiento acerca la gracia de Dios y Dios nos restaura, pero siempre después del arrepentimiento. ¿Y qué me dice del apartarse? La palabra de Dios me enseña en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se confiesa y se aparta. Fíjate que hay otro camino ahí, pastor. Háblame del apartarse, porque muchas veces hemos creído, se arrepintió, pero otras veces han recaído. ¿Usted cree que una persona que se ha arrepentido puede volver a recaer en lo mismo? Mira, arrepentimiento es una palabra griega que significa metanoia. Por un lado tiene dos connotaciones. Por un lado significa cambiar de manera de pensar, pero por otro lado habla de un giro de 180 grados. Eso habla de una persona que estaba mirando al norte y ahora mira hacia el sur. Cuando yo hablo de arrepentimiento, no hablo de que me duela lo que he hecho, sino que me duele de tal manera que doy la espalda a lo que hice y ahora miro en otra dirección, camino en otra dirección. Ese es el auténtico arrepentimiento. Ahora, eso no significa que el que ha tenido una adicción, el que ha sido esclavo de un pecado, no vaya a volver a sentir una profunda atracción. Dice la palabra: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tal vez nos está escuchando alguien que es adicto a la pornografía, o alguien que es adicto a la inmoralidad sexual de cualquier otro tipo, o alguien que es adicto a la droga. Una guerra consta de 1000 batallas.
El que yo haya perdido una batalla no significa que yo haya perdido la guerra. Tal vez dijiste, no volveré a consumir pornografía, pero de pronto tienes un momento de bajón emocional, tienes un momento de debilidad y vuelves a caer. Y el diablo te dirá, no sirve de nada lo que haces, déjate caído. No, perdiste una batalla, pero eso no significa que hayas perdido la guerra. Levántate, tómate de la mano del Señor que dice 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse y sigue adelante. Amén. Por eso es que todos hemos cometido errores, todos hemos pecado de una o de otra manera. La iglesia no es una comunidad de santos donde escasea el pecado. Es una comunidad de pecadores donde sobreabunda la gracia. Todos hemos errado, unos en una cosa, otros en otra. Hay un salmo precioso también, quiero recordarlo, el salmo número 37, si no me equivoco es el versículo 2, donde David dice, cuando el hombre cayere, y ese hombre es genérico, hombre o mujer, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Fijaos que no dice si el hombre llegase a caer, sino cuando cayere. La pregunta es ¿cuándo caeremos? No es llegaré a caer, caerás. La pregunta es ¿cuándo caeremos? Ahora, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Por eso quiera el Señor acercarse a cualquier persona que nos esté escuchando en este momento y que pueda sentirse bajo un peso de culpabilidad tremenda. Levántate, Dios tiene perdón para tu vida y una nueva oportunidad para ti. Ese es el mensaje de Cadáver de Impecable Apariencia. Para todos aquellos que lo han confesado y que están en un proceso de restauración, ¿cuál es el consejo que usted pudiera darle? Sí, hablas del proceso de restauración, es importante recordar esto. Mira, cuando alguien ha cometido ese pecado, cuando siente que sus entrañas están ardiendo por esa culpa, busca una persona de referencia espiritual. No tienes por qué abrir tu corazón a cualquiera. No tienes que comentárselo al primero que llega. No queremos que un pecado vaya de todos los círculos de conversación. Busca a alguien de suficiente discreción también. Habla con él. Él te guiará en un proceso de restauración. Si vas a una iglesia, habla con tu pastor, con tu pastora, habla con ellos. Y una vez que estás en ese proceso de restauración, déjate guiar. No tengas prisa, no tengas prisa. Si tú eres un pastor y has caído, lo más importante no es cuándo volveré a predicar. Lo más importante no es cuándo me devolverán las credenciales. Aquí lo verdaderamente importante es cuándo podré volver a mirar a mi cónyuge sintiendo que fluye la comunión. ¿Cuándo podré volver a cerrar mis ojos en oración y sentir que hay paz con Dios? Esa es la pregunta. Por eso déjate guiar por personas de experiencia. No dejes de ir a la iglesia. Sigue recibiendo la palabra. Sigue buscando a Dios en privado. Fortalece tu vida espiritual porque estás en una lucha y necesitas fortaleza. Y Dios te llevará a una victoria gloriosa. Hay una segunda oportunidad en Dios para de nuevamente volver al ministerio. Si Dios nos perdona, ¿quién somos los hombres para negar el perdón? Solamente que haya un arrepentimiento genuino, que lo haya de verdad. Ese es el camino. El diablo puede empujarnos a veces, y lo logra lamentablemente, a pecar. Pero si él consigue apartarnos del ministerio definitivamente, no habrá ganado una batalla, habrá ganado la guerra. Así que yo creo en una restauración total, una restauración integral. Insisto en esto y es muy importante, sobre la base de un arrepentimiento genuino y un deseo de no volver a pecar. Gracias por este tiempo tan lindo. Dios os bendiga. Hasta pronto. Bendiciones. Hasta muy pronto. Dios me lo bendiga.
No se te olvide dar like, suscribirte y tocar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones.